Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Salas, consagrada nazarena de Nazarenos Perseguidos, fundados por la hermana Guadalupe, actualmente Jimena Rodrigo y Charle. Soy la que consagrada por medio de los consejos evangélicos. Y bueno, para nuestro espacio informativo de Agencia NUN, que aborda la realidad de la fe y los desafíos que enfrentan los cristianos en el mundo actual, hoy conversamos con Ángeles Bravo, reconocida activista y vocera del Frente Nacional por la Familia en México. A lo largo de los últimos años ha participado activamente en el debate público sobre temas como la defensa de la vida, la libertad educativa y el derecho de los padres a formar a sus hijos conforme a sus convicciones. Desde la sociedad civil ha promovido la participación ciudadana y el análisis de políticas públicas que impactan a la familia y a la libertad religiosa. En esta entrevista hablaremos sobre los retos que enfrentan hoy los cristianos en el ámbito cultural, educativo y legislativo, así como las formas en que los creyentes pueden participar de manera responsable en la vida pública. ¿Cómo estás, Ángeles? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy honrada de estar aquí con los nazarenos perseguidos, que es una causa que yo también abrazo desde el corazón. Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte. Bueno, en distintos países se habla cada vez más de una persecución que no siempre es violenta, sino cultural e ideológica. Desde tu experiencia, ¿crees que hoy los cristianos enfrentan este tipo de presión en México y en América Latina? Sí, yo creo que enfrentamos un momento cultural complicado en donde eh, la polarización en la que está sumido el mundo entero y México también, pues ha provocado un clima de, pues, un tipo de persecución. Es decir, parece que somos libres y parece que podemos hacer todo lo que queremos, pero no siempre es así. Es decir, es una calma aparente, porque si bien es cierto, no, nadie está llegando a la casa de nadie a sacarlo o no está pasando ese enfrentamiento violento que puede darse en otras partes del mundo, aquí vemos, por ejemplo, muy restringida la libertad de expresión. ¿Qué significa eso? Que no podemos decir lo que queramos, pues más o menos. Es decir, sí hay quien por hablar está enfrentando procesos judiciales, ¿no? Es la nueva herramienta que se utiliza. Bueno, no es nueva, yo creo que siempre se ha utilizado, pero los procesos judiciales se utilizan para hacer callar a las personas. Un caso que tenemos muy concreto desde el Frente Nacional por la Familia es el caso de Rodrigo Iván Cortés, que es el presidente del Frente Nacional por la Familia y que en una denuncia que hizo de unas diputadas trans que estaban en el Congreso de la Unión, que hicieron unas manifestaciones pues burlescas al respecto de la religión católica, se vistieron como obispos o papisas, una cosa así como bastante burlesca. Él pues denunció el comportamiento y a él fue a quien se le acusó de violento. Él es el que enfrenta el proceso judicial y él es el que enfrenta sanción, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo la libertad de expresión no funciona parejo para todos los grupos sociales. Y de alguna manera, los grupos que defendemos los valores fundamentales como la vida, la familia, la libertad de conciencia, la inocencia de los niños, etcétera, pues sí enfrentamos cierto tipo de persecuciones. Otro ejemplo súper claro, para no extenderme mucho, es lo que ha pasado, por ejemplo, con diferentes grupos que apoyan a las mujeres embarazadas, dándoles la información necesaria cuando encuentran un embarazo en riesgo y que no pueden o no se sienten listas para tener ese bebé. Y se acercan a algunos grupos que puedan tener información actualizada, fiel, a lo mejor les pueden hacer hasta un ultrasonido para que oigan el latido de corazón de su bebé o así. Y hemos visto cómo llega la autoridad a quitarle sus instrumentos y sí enfrentan algunos tipos de persecución, a lo mejor hasta fiscal y de muchos tipos, con tal de ir provocando una autocensura, ¿no? Que eso es a lo que tienden estas persecuciones ideológicas, a la autocensura, a que ya no digamos lo que queremos decir por miedo a ser perseguidos judicialmente, a enfrentar procesos, a enfrentar multas, a enfrentar dificultades de diferentes tipos, que claramente lo hemos visto. Ujú, muy bien.
Como vocera del Frente Nacional por la Familia, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan hoy los padres de familia que desean educar a sus hijos conforme a sus valores y convicciones cristianas? Voy a hablar de la realidad en México porque no sé estrictamente cómo funciona en otros países. Pero en México, el artículo tercero de la Constitución consagra o de alguna manera habla del derecho a la educación y de que es un derecho de los niños. Lo que jamás dice el artículo tercero de la educación es que los papás son los primeros educadores de sus hijos. Esto quiere decir que en México tiene más peso la opinión de un líder sindical al respecto de cómo debe llevarse la educación de los niños que la opinión de una asociación de padres de familia. Yo creo que esto nos deja clarísimo cuál es la perspectiva de la dificultad a la que los papás se enfrentan, ¿no? Es decir, si se va a hacer una reforma educativa como se han hecho varias, pues lo que va sucediendo es que tiene más peso, pues un líder sindical. Jamás en la vida se le consulta a los papás. Hubo algunos intentos en algunas administraciones, pues de darles a los papás algún tipo de voz para poder tomar decisiones al respecto de lo que los niños aprenden en la escuela. Pero esos distintos intentos no han tenido o no han llegado al éxito suficiente. Y te voy a platicar, por ejemplo, con la nueva escuela mexicana cuando se formó aquí en el país, que es un proyecto ideológico de formación en la que los padres de familia ni enterados estaban. Voy a darte algunas características de lo que sucedió. Punto número uno, los papás nunca pudieron conocer los libros. Punto número dos, los libros se les daban para que los papás firmaran que los habían recibido, pero no se los podían llevar a sus casas. Por lo tanto, no los podían recibir o revisar, ¿no? Por ejemplo, tercera característica, algunos papás que estaban preocupados y enterados de que lo que estaba sucediendo, entonces hicieron o promovieron, junto con el Frente Nacional por la Familia y otras asociaciones, en donde se promovieron amparos para que los niños, pues, pudieran defenderse de esto porque además se violó todo el proceso legal para la implementación de los libros de texto de la nueva escuela mexicana. Bueno, nosotros nos registraron padres de familia que cuando llegaban los niños que sus papás se habían amparado, los ridiculizaban en público en la escuela, así de fulanito de tal ahí con el micrófono, la directora o el director fulanito de tal pasa y decir enfrente de todos, él no va a recibir libro porque él se amparó, porque él no quiere que nadie de ustedes reciba educación, lo cual era claramente falso, era una manipulación y de alguna manera pues provoca esto que decía hace yo un momento, la autocensura, que los papás entonces ya no quieran actuar porque tienen miedo de que ridiculicen a sus niños, tienen miedo de que los saquen de la escuela, que se burlen de ellos o que los obliguen a diferentes cosas sin avisarles a los papás, ¿no? Entonces, desde que los papás no conocen, no han leído y nunca han visto los libros, o que los libros se publican sin ningún tipo de consenso o de diálogo con los padres de familia, creo que queda bastante claro que la educación en México no privilegia, no prioriza y no reconoce el derecho de los papás a educar a sus hijos y sí pretende más bien quitarles ese derecho para dárselos pues a las autoridades. Bueno, de lo que tú ahorita me estás diciendo, bueno, esta es una pregunta extra. ¿Qué temas aborda, o sea, que anticristianos en los libros de texto gratuitos? Uy, en los nuevos libros de texto gratuitos que no sabemos cómo va a quedar en su nueva versión porque se traen un desorden ahí, hay rituales mágicos, por ejemplo, de brujería, en donde los papás no están enterados y los maestros les han dicho a los niños, hagan este ritual o esto no sé qué, pero no le digan a sus papás. Y los hemos detectado, por ejemplo, en diferentes grados escolares. Entonces, el libro de texto, y lo hace con pretexto de resaltar los valores de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas mexicanos, omitiendo, porque eso sí hacen, omiten que la mayor parte de los pueblos originarios en México son católicos y son guadalupanos. Sin embargo, no hay una sola mención a la Virgen de Guadalupe en los libros de texto y sí hay de rituales mágicos. Eso por el tema que estamos hablando, porque podríamos hablar de otros, como los temas de sexualidad, temas de sociabilidad, temas de convivencia, temas muy variados que son francamente peligrosos o pues que llevan a los niños a un conocimiento pues muy manipulado de la realidad, pero que pues están en los libros de texto y que muchos papás no están ni enterados.
Muy bien. Frente a los cambios legislativos en temas como la vida, la familia y la educación, ¿qué papel debe asumir la sociedad civil y especialmente los católicos para participar de manera constructiva en el debate público? Los padres de familia tenemos que estar despiertos y enterados de lo que está sucediendo. Uno de los problemas más graves que se enfrentan a la hora en que se quieren defender las causas que son por el bien de todos es que los padres de familia no están ni enterados, no le ven. Primero, algunos, como dije hace rato, ya tienen miedo y entonces no quieren entrar, no quieren meterse en problemas o meter en problemas a sus hijos. Pero otro de los problemas que tenemos es que los padres de familia no le dedican el suficiente tiempo a enterarse de cómo están las cosas. Y voy a explicar rápidamente un poco cómo sucede esto. Si tú llevas a tu pariente al hospital porque requiere un tratamiento médico y te regresan con todo y pariente y te dicen, ¿sabe qué? No tenemos los instrumentos, no tenemos camas, no está el médico especialista, no sé qué, regrésese con su familiar porque vamos a reagendar, tú te das claramente cuenta de que no estaba dándose ese servicio, ¿no? Pero si tú llevas a tu niño a la escuela lo recibe, cierra las puertas y todo, ¿tú cómo sabes lo que está pasando adentro? ¿Tú cómo te enteraste cómo estaban los libros de texto? ¿Tú cómo te enteraste qué ejercicios estaban pasando? O si fue el maestro o no fue, pusieron un suplente o el maestro se la pasó llenando formatos o sí trabajó bien, porque hay muchos buenos maestros en México, ¿no? El tema es, los papás entonces, como no les toca de regreso el niño, no se dan cuenta de cómo está de grave las nuevas reformas educativas, porque no tienen esa conciencia, porque no se dan cuenta de lo grave que es. Entonces, ¿cuál debe ser el papel de los papás? Estar enterados, investigar, revisar los apuntes de sus hijos, revisar los libros, platicar con ellos, sentarse con ellos a la hora de la comida y preguntarles cómo te fue, qué dijeron, qué pasó, cómo estuvo tu día, de qué se trataron tus materias, qué te enseñaron o no, qué es lo más interesante que aprendiste. Es decir, los papás necesitan estar enterados. Y después de estar enterados, en el Frente Nacional por la Familia promovemos un método que se llama FIAT, que significa estar formados, primero, DF de Fiat. Segundo, la I. Informados, porque formados es tener claridad. Segundo, informados, saber qué está pasando hoy, ¿no? O sea, qué pasó hoy en la escuela o qué pasó hoy en fin, o sea, la información del día a día. Entonces, formados, informados. Tercera, A, activados. Ya que tienes formación y sabes hacia dónde quieres llevar la educación de tus hijos, tienes que estar informado de lo que está pasando y luego tienes que activarte, buscar realmente cómo le puedes hacer para activamente hablar con el director, hablar con quien sea necesario, con los tomadores de decisiones, los diputados, etcétera, etcétera, o activarte con otros papás, otras personas que puedan compartir tus mismas inquietudes para ir generando la unión hacia la fuerza, ¿no? Entonces, formados, informados, activados y por último, que puedan con eso ejercer una acción que transforme la sociedad. Entonces, es el método Fiat. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que los papás estén en ese método, formados constantemente, estudiando, preparándose, para que puedan reconocer qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo grave, qué es lo no grave, porque luego también a mí me llegan muchos mensajes que son un poco escabrosos y cuando los investigas dices, no es tan grave como el papá pues, se imaginó, pero para eso necesitamos papás que puedan formarse para que puedan actuar con sentido crítico. Entonces, con este método de formarse, informarse, activarse para luego ya transformar el entorno social, pues podríamos empezar a tener una mayor influencia y defendernos ante estos, pues, mini persecuciones que se convierten o que pretenden la autocensura de las personas. Y lo vemos con mucha claridad. O sea, quiero pues platicarte esto, Jessy. O sea, lo vemos con mucha claridad. Muchas veces vemos, a mí me ha pasado, porque yo llevo 10 años trabajando estos temas en el ámbito social, porque antes lo hacía como maestra, después lo hice como mamá y ahora lo hago en el ámbito social como luchadora y activista social. Y muchas veces me han dicho policías, enfermeras, funcionarios públicos, no sabes la cantidad de gente, papás y todo, que me dicen, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero no lo puedo decir en voz alta, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué significa que alguien te dice no lo puedo decir en voz alta? Pues que tiene miedo de las represalias que pueda enfrentar por decir con claridad
que lo que está pasando no es lo que quiere para sus hijos o no es lo que quiere para su país. A mí me pasa con mucha frecuencia, de verdad me pasa con frecuencia, que me dicen, sí estoy de acuerdo, pero no lo voy a decir, ¿no? Nos pasa con los médicos, por ejemplo, ¿no? Ahora que se han implementado muchas leyes en contra de la vida, que han provocado abortos o que han promovido el aborto, etcétera, etcétera, que dicen los médicos, pues la verdad es que yo ya no me voy a meter en broncas, o sea, no lo voy a decir, no puedo ir a una rueda de prensa contigo a quejarme porque no quiero perder, pues, mis clientes o no quiero perder mi licencia o no quiero que me empiece a caer la revisión fiscal de todo porque me van a empezar a querer empezar a buscar en donde hay un pequeñísimo error para de ahí provocar un problema. Entonces, muchos nos dicen, yo estoy de acuerdo con lo que haces, pero no voy a ir contigo porque tengo miedo de lo que pueda pasar. Entonces, ¿qué provocan? Pues este sentimiento de autocensura, que creo que es el que a donde hemos llegado ahorita como país. Ujú. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a Ángeles Bravo por compartir con nosotros su análisis y su experiencia en la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa. Desde Agencia NON continuaremos presentando testimonios y reflexiones que ayuden a comprender los desafíos que enfrentan hoy los cristianos y en distintas partes del mundo. Bueno, pues muchas gracias por acceder a esta entrevista, Ángeles. Admiro realmente tu labor, siempre di como que dando la voz en defensa de la familia, de la vida. Me ha tocado pues al escuchar algunas conferencias que das y pues realmente es admirable tu labor que haces en estos temas. Muchas Muchas gracias, Ceci. Y si me permite cerrar con esto es, hay que romper el miedo a hablar. Y eso solo se hace cuando encontramos el lugar correcto y las personas correctas. Entonces, creen comunidades que puedan sentirse juntos para hacerse fuertes, porque solo con la unión vamos a poder ir rompiendo el miedo y la persecución. Bueno, pues sí, muchas gracias, Ángeles, y bueno, que Dios te bendiga mucho. Y bueno, pues aquí más adelante estaremos publicando esta entrevista en Agencia NUN y mandamos un saludo a todas las personas que verán la entrevista más adelante. Nos vemos. Bye. Hasta luego.